Lunes 17 de julio, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su revista informativa Su Punto de Encuentro, que día tras día le lleva estos próximos 60 minutos de buena información como usted lo merece para arrancar la semana con buen pie, como siempre agradeciéndole la sintonía, deseándole y teniendo como siempre la esperanza de que hayan tenido el mejor fin de semana anterior. Muchas actividades se vivieron durante el fin de semana, sobre todo el día de ayer, ese despliegue importante que se realizó en todo el país para celebrar por todo lo alto el Día de los Más Pequeños de la Casa, los consentidos. Ayer se vieron honrados, se vieron homenajeados con la cantidad de actividades que se realizaron en la ciudad capital y en todo el territorio nacional, diferentes actividades para celebrar con juegos, con bailes, con música, con cualquier cantidad de actividades recreativas a los niños y niñas de Venezuela. Vamos a saludar de inmediato al equipo técnico que hace posible llegar a sus hogares durante todos los días nuestra revista informativa, ese equipo técnico que detrás de las cámaras garantiza que este y todos los espacios venezolanos de televisión lleguen a sus hogares, así como también a quienes lo hacen en el control de estudio. El día de hoy, bajo la capitanía de Agni Rodríguez y Vanessa Seijas, quienes han asumido las riendas del programa el día de hoy. Mucha información ha surgido durante el fin de semana, también hay bastantes actividades, todavía continúa el encuentro internacional de café de la especialidad venezolano, se sigue desarrollando allí en los espacios del Laguito, mucha afluencia durante el fin de semana de habitantes de la ciudad capital y de otras entidades del país que se dieron cita a probar, revisar, evaluar y evidenciar cómo se viene trabajando en el campo venezolano, sobre todo para impulsar este rubro tan importante como es el rubro café. También durante el fin de semana comenzaron a llegar al país lo que son importantes poetas del mundo para la 17ª edición del Festival Mundial de Poesía, que ya se encuentran acá en Caracas desplegados para festejar por todo lo alto la poesía, los versos toman los espacios de la ciudad capital. Y también importante información que estamos recibiendo desde Bruselas, donde se está desarrollando la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, lo que es también parte de ese trabajo importante que viene desarrollando Venezuela y el bloque de integración regional con otros bloques del mundo como es la Unión Europea, Europa y América, acercándose a través de estos bloques de integración, sobre todo cuando Venezuela también pone allí siempre su voz en alto, siempre llevando la voz de los pueblos de nuestra América, de la patria grande, llevándolos allí a cada uno de ellos. Vamos a revisar de inmediato información que tenemos para cada uno de ustedes. Nos vamos a ir por acá para hablar de lo que es noticia en las páginas web. Por eso voy a aprovechar que el equipo de producción me apoya allí con los portales para colocarlos a cada uno de ustedes lo que es información hasta este minuto. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Vean ustedes el primer portal que tiene que ver con el titular de Últimas Noticias. Poesía servirá para contrarrestar guerra contra Venezuela. Y es que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, indicó que el primer Congreso del Movimiento Poético Mundial, que se está realizando a propósito de esta 17ª edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, servirá también para contrarrestar la guerra económica impuesta por Estados Unidos contra Venezuela. Las declaraciones las realizó durante la instalación de este Congreso en Caracas, en la que participa también el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Hay que contrarrestar con poesía las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, expresó el titular para la cultura en la instalación de este Congreso. En este sentido, señaló que pese a las medidas coercitivas no se ha logrado extinguir la poesía y es la razón por la que está realizándose este festival. Se impusieron unas medidas coercitivas unilaterales a un país petrolero que se le impide comercializar a un país petrolero. No han extinguido la poesía, acompañando de sus dolores y sus risas. Sean bienvenidos a nuestra realidad, recalcó en la instalación de este importante evento, esto en el marco de la 17ª edición del Festival Mundial de Poesía, en el que participarán aproximadamente unos 70 poetas y 200 poetas nacionales bajo el lema Con el río a la espalda, una cita poética de Pedro Ruiz, el poeta homenajeado con el que nosotros tuvimos la dicha de conversar y tuvimos la dicha de tenerlo acá en nuestro punto de encuentro. Información que reseña el portal de Últimas Noticias. Ahora nos vamos a ir a hablar del ámbito internacional. Les comentaba lo de la cumbre de la CELAC. Nos vamos a ir al portal de Telesur Noticias que titula lo siguiente, allí lo tienen ustedes en pantalla.
Cumbre CELAC Unión Europea por una relación más armónica entre ambas regiones. Y es que este lunes fue instalada la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, que se estará realizando hasta el día martes en Bruselas, Bélgica. El discurso que inició lo dio el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que es Raúl González, quien es el presidente pro tempore de la CELAC. Le siguió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas se pronunció a favor del multilateralismo. En la oportunidad, González resaltó que se debe mejorar la situación para que todos fluyan hacia el multilateralismo, respetando sobre todo el derecho internacional y siguiendo los preceptos de paz y desarrollo sostenible. También por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó en este mismo encuentro a los países europeos y latinoamericanos a ampliar la colaboración entre ambas regiones ante el actual contexto geopolítico para hacer una defensa del multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos. Interesante postura de Pedro Sánchez y de lo que es el bloque europeo, quienes han avivado las voces de guerra en Europa. Y además de esto hizo un llamado a esta cumbre, a esa unión que debe haber entre los pueblos tanto de América como de lo que es la Unión Europea. Interesante esta cumbre, buenas expectativas se tienen al respecto, aunque Venezuela y Cuba habían denunciado en días previos una posible ejecución de un plan allí para tratar de torpedear este encuentro de integración regional. Por eso las voces, como siempre, Cuba, Venezuela allí liderando este movimiento, o las voces recias, los pueblos de nuestra América, denunciaron estas pretensiones por parte de los organizadores de esta cumbre. Nos vamos a ir de los portales a revisar información que nos dan las fotografías, que también son noticias, otra forma interesante de comunicar. Vamos a irnos con el primer foco del día, lo tienen ustedes allí en pantalla. Vamos a llevárnoslo a full pantalla para que el pueblo venezolano pueda detallar de qué se trata. Y nuestro primer foco lo colocamos en una sorprendente imagen de un enorme tornado que azotó el suburbio de Campton Hills en Illinois, Estados Unidos. El fenómeno natural sorprendió a los residentes del área no solo por su poder destructivo, sino por el arco iris que se formó junto al remolino con y además dando la forma como si trazara en el cielo a medida que avanzaba sobre el terreno, una escena poco vista anteriormente. Interesante también la fotografía porque es el contraste, ¿no? El tornado junto al arco iris, la esperanza, la destrucción al mismo tiempo. Una frase o una imagen que nos acompaña en este lunes, donde también nos ponemos poéticos en honor a lo que es este encuentro de poetas del mundo en Venezuela. Nos vamos a ir a la siguiente fotografía, la van a tener ustedes allí en pantalla, ya la tienen ustedes, vamos a llevárnosla a full para que todo el pueblo la aprecie. Dice: es que esta es una iniciativa de una ingeniera de nombre Zambi Mati de Kenia, que decidió resolver el problema de los desechos sólidos convirtiendo la basura plástica en ladrillos que pueden ser más resistentes que el concreto. Y es que esta ingeniera se dio cuenta de la problemática y quiso hacer algo positivo. Creó una empresa que se encarga de hacer ladrillos, adoquines, baldosas y tapas de alcantarilla con los residuos plásticos para evitar que contaminen la ciudad. Los ladrillos están disponibles en distintos colores. Además, la fábrica también hace productos para carreteras y áreas de operación de maquinaria pesada, para locales comerciales y para áreas y complejos domésticos. También es utilizado para la construcción de hermosas casas ecológicas. Y ahí tienen ustedes, interesante, cuando la ingeniería, cuando la ciencia, cuando la preocupación, cuando esa innovación va de la mano con salvaguardar la Pachamama, merece un mérito doble. Es mayor el mérito y mayor la felicitación para esta ingeniera que logró convertir un problema en una alternativa para dar solución a un tema de habitacional, al tema de la construcción, pero teniendo en cuenta la salvaguarda del planeta Tierra. Interesante. Vamos a cerrar nuestro foco con el día de hoy, con la imagen que ya tienen ustedes allí en pantalla. Nos la vamos a llevar a full de inmediato para que ustedes la aprecien. Tienen que ver
con una espectacular imagen de un grupo de ballenas bellugas del acuario de Connecticut en Estados Unidos que disfrutaron de un concierto privado. Y es que las belugas se deleitaron de la música y hasta bailaron. Las imágenes las compartieron en Instagram, donde rápidamente se viralizaron y los usuarios dejaron miles de comentarios sobre este peculiar hecho ocurrido en este zoológico, donde este acuario, donde pues las ballenas pudieron disfrutar de un concierto, también para demostrar cómo esa magia de la música nos conecta a todos los seres humanos. Ahí ven ustedes las imágenes viralizadas y que de inmediato también recibieron miles de comentarios, miles de likes y fueron replicadas inmediatamente por todos los usuarios de diferentes plataformas de redes sociales. El mundo avanza, ecología, interesante el día de hoy el foco que ha preparado el equipo de producción. Es momento de realizar una pausa. Ya hablamos de las noticias en las páginas web, ya hablamos de noticias en las fotografías y nos toca en la próxima parte hablar de lo que es noticia en las redes sociales, lo que es tendencia. Antes de irme a la pausa, debo excusarnos, lo hice al principio del programa, nuestra compañera Clara Vega, el día de hoy se encuentra resolviendo algunos asuntos de índole personal, nada grave. Ya el día de mañana se reincorporará nuevamente a las funciones acá en nuestro punto de encuentro. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa porque a esta hora me toca a mí tomarme el primer cafecito del programa y ya regresamos con más de Punto de Encuentro. Seguimos con nuestro punto de encuentro hablando de un tema interesante. Les decía al principio del programa que durante los últimos días se ha venido desarrollando con total éxito el Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano, un encuentro que ha reunido a los mejores caficultores del país, quienes han mostrado allí pues, lo mejor que tienen cada uno de ellos dentro de sus respectivas fincas, de sus respectivos territorios, de los diferentes estados del país, porque además de ello hacen presencia cada uno de los estados productores de café. Otro tema interesante que se ha visto allí es el tema de la cantidad de marcas que han surgido de café venezolano. Se pierde de vista la cantidad de nuevas empresas, de nuevos emprendedores que han puesto en el mercado nacional a la orden de cada uno de los consumidores nuevos productos del rubro café. Pero además de ello, dos temas más que resaltar. Uno, otro grupo de productos que están fabricándose, elaborándose a raíz de la materia prima café, como algunas terapias de aroma, terapias de masaje, también algún tipo de bebidas, no precisamente café, que también están surgiendo a base del café. Y otro tema interesante que también pudimos observar durante los últimos días es el tema del encadenamiento productivo que tiene el café, porque además de estar allí exponiendo empresas productoras de café, es decir, tenemos a los caficultores, tenemos a las empresas que procesan el café, las torrefactoras, pero además de ello se han incorporado y están presentes empresas que tienen algún tipo de vinculación al tema café, como por ejemplo las empresas metalmecánicas que se encargan de la fabricación de maquinarias tanto para la molienda, tanto para el procesamiento o lo que se llama, en todo caso, lo que es la trilla, lo que se conoce comúnmente como la trilla del café, así lo conocen los caficultores, y también las empresas empaquetadores. Sobre todo hay empresas que están presentando unas propuestas interesantes. El día viernes, Erickson López y Sulimar Millán de Automotor por Venezuela me hacían llegar un empaque que está caracterizado y que tiene que ver con la cultura caraqueña. Me dicen que tenemos información de último minuto. Nos pegamos con la señal de Telesur con la cumbre de la CELAC Unión Europea. Vamos de inmediato. Y ciertamente nos honra mucho compartir con ustedes esta importante cumbre de los pueblos. Nous sommes très honorés de partager avec vous et d'être présents ici au sommet des peuples. Aquí estamos por principio, por convicciones, porque este es un espacio verdaderamente plural, abierto y participativo. Nous sommes ici grâce à nos principes et nos convictions parce que c'est vraiment un espace pluraliste et inclusif. Este es un sitio de encuentro entre los representantes de la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea. C'est un espace de rencontre de toute la société civile de l'Amérique latine, la Caraïbe et de l'Europe.
Por tanto, esta es la mejor de las cumbres, porque aquí hablan los pueblos. Es en este espacio donde se promueve un modelo alternativo de desarrollo sostenible, basado en la cooperación y la integración. C'est ici qu'on fait la promotion d'un modèle différent de développement durable basé sur la coopération et la collaboration. Un espacio donde decimos no a la exclusión, donde decimos no al consumismo que degradan y depredan. C'est ici où on dit non à l'exclusion et à la consommation qui nous dégrade et déplore notre planète. Es esta cumbre de los pueblos donde se reclama un mundo más justo y solidario para enfrentar la profunda crisis sistémica del capitalismo, indisolublemente asociada al injusto orden económico internacional imperante. C'est ici que nous faisons la demande et nous réclamons un ordre mondial plus juste et plus solidaire qui va contre le capitalisme qui nous a été imposé par un ordre économique international injuste. Y es aquí donde los participantes hacen suyo el mayor, más largo y más justo reclamo de nuestro pueblo. Ven ustedes importante información, vean ustedes al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien participa. Saben ustedes que paralelo a lo que es la cumbre de la CELAC y la Unión Europea se está desarrollando una cumbre que lo decía de mejor forma, no lo pudo haber dicho el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Esta cumbre es la cumbre de los pueblos, donde movimientos sociales de los países que allí participan, que se encuentran allí reunidos, se encuentran para hablar desde el pueblo, desde las vivencias de cada uno de ellos, donde también participan movimientos sociales de Venezuela, quienes han llevado la voz del pueblo venezolano también a esta cumbre interesante que se desarrolla, como les decía, en paralelo a lo que es la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Importante evento porque se congregan allí las voces del mundo, no solamente de los gobiernos participantes, sino también de los movimientos sociales que hacen vida en cada una de las naciones para reencontrarse, para mostrar la realidad de cada uno de ellos, para compartir experiencias, pero sobre todo para encontrar mecanismos de acercamientos, de integración entre los pueblos del mundo. Así que estaremos muy atentos de la señal de Telesur y también de nuestro equipo periodístico que está desplegado en Bruselas para llevar los detalles de esta cumbre. Les hablaba antes de irnos a esta pausa o a este contacto informativo que se está desarrollando y se ha desarrollado durante los últimos días lo que es el encuentro, el segundo encuentro internacional del café especialidad venezolano, y por eso nos vamos a ir de inmediato a las redes sociales, porque el público, el pueblo venezolano ha participado de forma masiva durante los últimos días en este importante encuentro y pues han reseñado en las redes sociales cómo ha sido cada uno de pues estos despliegues o cada una de estas visitas que han realizado al Encuentro Internacional del Café. Vamos de inmediato con el primer mensaje publicado en redes sociales, lo vamos a colocar allí de inmediato para ustedes en pantalla, allí lo tienen. Dice: Porcinos del Alba. El segundo encuentro internacional de cafés de especialidad venezolano 2023 dio inicio con una gran asistencia entre público en general, productores y empresarios para conocer, degustar y comercializar el café venezolano. Este tuit lo acompañaron los compañeros de Porcinos del Alba con un video que compartimos con ustedes a continuación. Bien sabroso. Todo bien porque con eso se van a conocer todo sobre el café. Delicioso, no hay ningún café mejor que el venezolano, así que está buenísimo y el evento les está quedando espectacular. Arriba Venezuela. Ay, es maravilloso, buen café, y con este evento, bueno, he tomado café hasta que Dios bendiga, pues. Ahí tienen ustedes esta interesante publicación de Porcinos del Alba, la voz de las personas que han acudido al Encuentro Internacional del Café Especialidad Venezolano 2023, hablando de lo que ha sido su experiencia en cada uno de ellos. Nos vamos a ir a la plataforma de Instagram, donde también se ha hecho ver el comentario y la participación del pueblo venezolano. Allí lo tienen ustedes en pantallas. Dice, este lo escribió Franks FT, dice: grata experiencia en la Feria Internacional del Café Especialidad Venezolano. Café y más café, café por todos lados y eléctricos a millón. Me encantó
y Auliciné con el café de avellana. Lo recomiendo y ven ustedes también lo que es la muestra de lo que es el tostado del café. Parte también de lo que ha sido este despliegue del Encuentro Internacional del Café. Vamos con otro mensaje, pero esta vez desde la plataforma Twitter. Vamos a ver qué nos dicen, porque ha sido muy movido también el tema de las redes sociales en estos días. Dice, en Venezuela nace el mejor café del mundo. Raúl Jiménez hizo una imagen fotográfica interesantísima, porque además de colocar en la primera fotografía lo que es la imagen de lo que es el Encuentro Internacional del Café, colocó lo que es la planta del café, lo que es el café verde antes de la molienda, y también colocó lo que es un termito de café, que es lo más sabroso del mundo, porque si el café es un arte, lo mejor del mundo es tenerlo ya en el termo servido, como el que nos sirven aquí las compañeras de protocolo en el estudio de Venezolana de Televisión. Nos vamos a ir a otro mensaje también compartido en las redes sociales a propósito de este Encuentro Internacional del Café. Lo tienen ustedes allí en pantalla. Lo dice Luis Borges, en el Encuentro Internacional del Café 2023, probando café de especialidad en Café Letour. Se los recomiendo, y tienen ustedes también compartiendo lo que ha sido las experiencias de los venezolanos que han acudido, los caraqueños que se han dado cita en el Laguito. Hasta el día de mañana van a estar allí los expositores y este encuentro internacional. Vamos a revisar nuevamente la plataforma Instagram, más comentarios, más reacciones, más experiencias que han comentado en la plataforma 2.0. Se lo colocamos de inmediato para ustedes allí en pantalla, allí lo tienen. Y este lo publica lo que es la misma organizadora del Encuentro Internacional del Café. Dice, extendido hasta el martes 18 de julio el Encuentro del Café. Esta publicación lo acompañaron con un video que compartimos con ustedes a continuación. Vengan a disfrutar tanto de un buen café como de un buen rato, de una buena amenización. Para mí significa muchísimo, es un gran paso para Venezuela, para productores, para consumidores y por supuesto toda la cadena de valor que tiene el café. Espectacular todo, de verdad emocionada, un espacio amplio donde pueden disfrutar los niños, nosotros emocionada, contenta. Los invito a todos acá a la Feria del Café. Ajá, ven ustedes allí la opinión de los venezolanos, los caraqueños que han acudido al Encuentro Internacional del Café venezolano. Teníamos que habernos llevado a Glenis para el Encuentro Internacional de Café. Glenis es la compañera de protocolo que prepara un café exquisito que nosotros degustamos aquí en Punto de Encuentro y en los espacios de Venezolana de Televisión, parte de ese equipo de protocolo de Venezolana de Televisión. Les decía durante el fin de semana, lo dije el día viernes y lo voy a volver a repetir el día de hoy. Digan lo que digan los catadores de café, el mejor café es el de Humo Caro. El de Humo Caro Alto es el mejor café. Por allí me escribieron varios paisanos de allá del pueblo que gracias por hacerle publicidad al café. Ojo, también tengo que decirlo responsablemente, hay que echarle un ojo a la producción del café, hay que echarle un ojo a las vías de acceso donde están los productores de café, hay que echarle un ojo al tema de los insumos, el trabajo que vienen haciendo los caficultores venezolanos, porque es un trabajo difícil, pero también hay que revisar las condiciones bajo las que están produciendo el día de hoy, lo que es el precio del mercado, lo que es el precio de los fertilizantes, el precio de los insumos, el acceso al combustible, para que esa caficultura venezolana vuelva a brillar, pero brille con ese talento que están colocando los caficultores en cada estado del país. Y vamos a hablar también del trabajo del campo, pero desde otro punto de vista, porque también saben ustedes que si algo ha tenido el campo venezolano por mucho tiempo es que estuvo muy alejado de lo que es la preparación universitaria. Se alejó la universidad o se pretendió separar la educación universitaria de lo que es el campo venezolano. Sin embargo, hay instituciones educativas que están dando esa vuelta a todo este trabajo y vamos a hablar del caso específico de la UNEXCA. Nos acompaña el día de hoy Boni Gómez, vicerrector para producción y comunal de esta casa de estudios. Vienen desarrollando ellos un interesante trabajo en ese trabajo de las comunas, en el trabajo de producción, de volver al campo y de preparar a nuestras futuras generaciones para asumir los retos de productividad y garantizar la soberanía agroalimentaria del país. Pero estos detalles se los voy a contar a la vuelta porque voy por el segundo café del día. Ya regresamos con más Punto de Encuentro.
Continuamos en nuestro punto de encuentro y vamos a hablar de la universidad vinculada al campo, a la producción y a la comuna. Me acompaña Boni Gómez, quien es vicerrector de producción comunal de la UNEXCA, la Universidad Experimental de Caracas. Además, paisano, estábamos debatiendo fuera de cámara de dónde es el mejor café. Él dice que es el de Sanare, yo digo que es el de Humocar. Es un debate de guaro. Así es. Sobre producción de café. Me llama mucho la atención, y de hecho lo conversamos fuera de cámaras, el vicerrectorado que usted lleva adelante, un vicerrectorado para producción comunal. ¿Cómo se le da la vuelta a eso? ¿Cómo una universidad se puede volcar y se puede volver como un centro para la especialización en el área de la producción y las comunas? Sí, efectivamente, bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Efectivamente, esta universidad es una universidad nueva, pues, apenas tiene 5 años. Es una universidad que nace de la fusión de los tres colegios universitarios. Antiguos colegios universitarios, que era el Colegio Universitario Caracas, el Lorenzo Pérez y el Francisco de Miranda. 50 años tenían ese modelo de colegio universitario. Nace en el 2018 como una de las primeras universidades creadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, que es la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXCA. Y es la única universidad que tiene un vicerrectorado bajo esa característica, es decir, de producción y comuna, pues una universidad que tiene bajo su decreto fundacional una naturaleza y unos objetivos. Un mandato social. En su naturaleza es una universidad vinculada al poder popular, así dice expresamente en el decreto, es decir, que trabaje, que se vincule, que desarrolle todo lo que significa la política desde la universidad vinculada al poder popular. El poder popular que tiene pues como, digamos, su tarea fundamental, que es el desarrollo de las partes comunitarias. Y este vicerrectorado viene desarrollando conjuntamente a través con los productores experiencias bien concretas en Carayaca. En Carayaca hoy precisamente estamos cosechando cebolla. Esta es la primera cosecha que tenemos de cebolla sembrada con los productores, con los campesinos, con los estudiantes, para tener pues, una forma de obtener ingresos también como universidad que ayude a la población de Carayaca y a la universidad como tal. Esta vicerrectorado también viene vinculándose con la área urbana, pues, por eso es que hablamos de producción y comuna. Fundamentalmente el trabajo comunitario rompe con la concepción de la extensión, pues esa extensión tradicional que solamente tenía una visión existencial. Nosotros la enfocamos desde un punto de vista de una extensión más vinculado a la comuna, pues, a la comuna y a la producción como tal. En ese sentido, tenemos esas dos experiencias, recién con un movimiento estudiantil naciente, fresco, muy interesante, que se llama Movimiento 27 de Noviembre, ahí en La Floresta, nace la iniciativa de nosotros retomar aquel concepto del Néstor Che Guevara y que mucho el presidente lo ha venido diciendo, lo dijo el presidente Chávez, lo dijo el presidente Nicolás, que es el trabajo voluntario. Exacto. Es decir, el movimiento estudiantil colabora, trabaja, aporta conjuntamente con la comuna en lo que significa la producción. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta del estudiantado? Porque una cosa es la visión con la que la hace la universidad y otra cosa es quienes van a esta casa de estudios, quienes se integran como parte de la comunidad estudiantil de la UNEXCA. ¿Cómo han recibido esa nueva forma de ver la educación universitaria? Yo lo decía antes de ir a la pausa, siempre se habló, mucho se habló de la universidad muy desvinculada al campo, muy desvinculada, de hecho, al trabajo en el campo como tal. En la realización del trabajo siempre se refirió a una aula de clase sin tener ningún contacto con comunidades, con productores, con esa nueva forma de aprender haciendo también, que es una lógica o una de los principios robinsonianos. ¿Cómo ha sido esa respuesta de los estudiantes? Fíjate, en el caso de Carayaca, que es digamos, la universidad modelo, el modelo de nueva gestión de universidad que queremos ha sido extraordinario. Nosotros, incluso partiendo de la necesidad de desarrollar programas nacionales de formación o carrera, como se llama antiguamente, vinculado a la realidad que hay en Carayaca. Nosotros no estamos dando en Carayaca, con el profundo respeto de otras universidades, planes nacionales tradicionales, administración, tal. Estamos desarrollando 2 planes que tienen que ver con la pertinencia social, con las características que hay en Carayaca, que es agroalimentaria y distribución y logística. ¿Por qué agroalimentaria? Bueno, porque
para enfrentar a la crisis, para enfrentar la agresión, para enfrentar el bloqueo, tú tienes que producir, tienes que tener soberanía alimentaria. Y el papel de las universidades es generar conocimiento, pues. Esa es la labor fundamental, pues, con 3 funciones: docencia, investigación y extensión. Repito, en el caso de extensión, nosotros las transformamos para convertirla en una visión comunal, más directo hacia las comunas. Entonces, la experiencia en Carayaca nos ha sido maravillosa. Nosotros de tener 7 estudiantes, en Carayaca hoy tenemos 2.000 estudiantes en toda La Guaira. Imagínate. Toda La Guaira. Sí, de 7 a 2.000. A 2.000. Un incremento. Y con hechos concretos. Y te repito, y hoy estamos desarrollando la primera cosecha. En el caso de la parte urbana, tenemos con el movimiento estudiantil que dirige este muchacho Vicente Jaime, con una voluntad y una disposición al trabajo maravilloso. El sábado que estuvimos, ahí están viendo las imágenes, con los compañeros del Sierra, bueno, esa universidad quedó, nosotros las bricomiles las desarrollamos nosotros desde la universidad. Nosotros estamos aportando, estamos desarrollando propuestas para que el gobierno, esa prédica que tiene nuestro presidente, que las universidades, que la gente debe incorporarse, y lo estamos desarrollando directamente entre los profesores, los estudiantes, los obreros, para poder, es el amor hacia la universidad, es la universidad que ha querido, que quiso Chávez, que quiere el presidente Nicolás, y es la universidad necesaria en este momento histórico que estamos viviendo. Ahora tenemos que ir al corte, Bonnie, pero quiero dejar un interrogante en pantalla. Están haciendo una nueva forma de ver la educación universitaria, unos nuevos programas de formación vinculados a las realidades políticas, sociales, culturales y económicas de cada región. ¿Cómo reciben los habitantes de cada región a los estudiantes? ¿Cómo reciben los habitantes de Carayaca a estos muchachos que se están preparando en esta zona? ¿Y cómo los reciben los de acá, los de la ciudad capital, lo que es el área más urbana de la Gran Caracas? Pero eso me lo va a responder luego de la pausa. Ya regresamos con más de Punto de Encuentro, hablando de universidad, producción y comunas. De inmediato nos trasladamos nuevamente a Bruselas, continuando desarrollando esa importante información en el contexto de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Vamos de inmediato hasta el sitio. Indudablemente ya no puede repetir la historia pasada. Alguien decía que la historia no se repite, y tiene razón. Y en esa medida, la historia es un fluido, como un río. Nunca se repite, pero corre. Y hay que determinar la forma como está corriendo hoy, hacia dónde va el mundo que estamos viviendo hoy. Y por tanto, cuál es la responsabilidad al frente de nuestros pueblos latinoamericanos, los aquí invitados. ¿Cuál es el papel de América Latina hoy, en este siglo? ¿Hacia dónde llevamos esa América Latina? ¿Nos estamos equivocando? ¿No nos equivocamos? El mundo de hoy es un mundo de balbuceos, indudablemente. Aparecen cosas nuevas aún no dibujadas completamente y van desapareciendo cosas viejas. Y ese proceso de lo nuevo que no aparece y lo viejo que aún no desaparece del todo, lo describía Gramsci con la palabra crisis. Estamos viviendo una crisis. Los ricos del mundo reunidos en Davos a principios de este año lo dijeron explícitamente. Le pusieron un nombre, la policrisis. Es decir, una crisis de muchas dimensiones, así lo perciben, que en otras palabras no es más que una crisis integral. Alguien decía una crisis civilizatoria, una era que se acaba, sin saber muy bien cuál es la era que viene, si viene. Esa policrisis la definían estas personas, gente muy poderosa del mundo, como varias crisis al mismo tiempo. La enfermedad que acabamos de vivir, la guerra que estamos viviendo, la crisis económica que desde el 2008 no cesa,
una parálisis incluso total del capitalismo no hace mucho. La crisis climática y de nuevo la pobreza y el hambre que crecen en buena parte del mundo. Estas son crisis que expresan el final de unos tiempos. Alguien, digamos, diría el final del paradigma del neoliberalismo. Alguien más radical diría quizás el límite del capitalismo, que no es lo mismo. Estas crisis en general, y es la manera como he interpretado, no sé si haya traducción, voy a intentar hacerlo de corrido, tienen un anclaje en algo que se llama la crisis climática. Las izquierdas en general no han analizado este tema. Les ha sorprendido, como le ha sorprendido a las derechas, la irrupción en nuestra humanidad en estos tiempos de algo que hace 15 años, 20 años, pues no teníamos ni siquiera el concepto formado en la cabeza. Nos lo ha dicho la ciencia, no ha sido la política, no ha sido ni siquiera la economía, ha sido la ciencia más exacta de todas, la física, la química, las matemáticas, la climatología, la ciencia como una especie de faro, y eso no debe ser pasado por la oscuridad del pensamiento. Es la ciencia la que está de nuevo alumbrando la razón, la que está guiando el progresismo. No se puede definir un progresismo si no hay un pensamiento científico, si no hay una ciencia detrás. El progresismo no es mera pasión, no es mera corazón, aunque lo implica, sino que implica también una racionalidad. Los que generaron las luchas obreras en este continente y cierto pensamiento que llamamos de izquierda hoy, que se extendió por todo el mundo, que se aplicó en los territorios de acuerdo a culturas muy diferentes, que se tradujo a la inmensa. La Cumbre de los Pueblos continúa desarrollándose en Bruselas en el marco de lo que es también esta cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Importante, los pueblos reencontrándose. Allí vean ustedes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, también pues aprovechando la oportunidad para escuchar y hacerse escuchar por los pueblos del mundo. Continuamos nosotros acá en el estudio con Boni Gómez, vicerrector de producción comunal de la UNEXCA, y hablábamos antes de irnos a la pausa, usted nos estaba hablando del trabajo que han desarrollado los estudiantes en las diferentes áreas donde se ha desplegado la UNEXCA, específicamente en Carayaca y acá en la ciudad capital. Y yo le decía, le preguntaba y le dejaba ese interrogante, ¿cómo lo ha recibido la población? ¿Cómo ha sido esa vinculación que ha tenido el estudiantado con la población de dos territorios totalmente antagónicos? Fíjate, sí, como tú dices, son más que dos visiones, dos territorios antagónicos. Carayaca, una visión o una experiencia rural con los campesinos, con los productores, con los comuneros y con los estudiantes, que son a su vez productores y estudiantes. En el caso particular de acá a Urbana, ha sido una cosa asombrosa con el movimiento 27 de noviembre. Fíjense, estamos en el centro de Chacao, estamos en pleno corazón de Chacao, que es la Floresta, que es donde queda el núcleo de la UNEXCA. Nosotros tenemos 4 núcleos, tenemos la Floresta, en Altagracia, en La Urbina y el de La Guaira. Ese que tenemos en la Floresta, bueno, totalmente urbano. Y ahí estamos desarrollando una experiencia que empezamos la semana pasada con el movimiento estudiantil 27 de noviembre para desarrollar, para convertir, para decirle a la gente de Chacao que esta universidad es una universidad productiva en el área urbana. La semana pasada sembramos casi 800 plántulas de pimentón. Ya construimos una casa de cultivo, esa casa de cultivos que hay mucho allá en Lara, que le llaman invernadero, nosotros le llamamos o espacios bajo sombra. Aspiramos con el favor de todas las fuerzas que tenemos en la UNEXCA de producir 50.000 plántulas ahí en esos espacios. Tenemos dos espacios para convertirlos en casas de cultivo. Uno que ya está diseñado, porque esto lo estamos haciendo, otro dato importante, con los compañeros del Ministerio de Agricultura Urbana, prácticamente con la
la ministra Gracie y el compañero David, todo su equipo. Tenemos ahí al lado de los espacios, tenemos esa casa de cultivo que solamente falta colocarla a desarrollar. Pero tenemos otro espacio ahí mismo en la floresta para producir plantas medicinales, plantas ornamentales y plantas frutales. Es decir, 2 espacios ahí mismo en Chacao que tiene la potencialidad para producirlo, porque la agricultura urbana sirve para eso, para desarrollar, para motivar, porque la universidad tiene que convertirse en eso que yo te decía anteriormente, en generación de conocimiento, en un aspecto modelo, decirle a la gente de Chacao que en cualquier espacio que tenemos podemos sembrar, podemos cultivar. Y un dato importante en eso de las alianzas, porque no puedo dejarla, en esas relaciones institucionales, hemos tenido relaciones institucionales o convenios con diferentes instituciones. Nosotros le ofrecemos la parte de formación para sus trabajadores. Recuérdate que producto de la agresión y de las medidas coercitivas unilaterales, muchísima gente dejó las instituciones vacías. Pues. Entonces ahorita está en un proceso de reconstrucción y la universidad se ha convertido en la reconstructora del tejido social en las instituciones. Hemos hecho convenios con Farmapatria. Nosotros ahí en la Floresta tenemos un Farmapatria, inaugurado con los compañeros de Farmapatria. En la Altagracia tenemos con la gente del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, y desarrollamos el Plan Z para los trabajadores. Es decir, con distintas instituciones hemos firmado convenios y alianzas porque la universidad, nosotros no podemos decirle al presidente, denos recursos, ¿no? Nosotros tenemos que generar recursos, tenemos que generar creatividad y sin cobrar ni medios, porque esta universidad es productiva y popular y tenemos un mandato que el presidente Chávez siempre lo decía, la universidad, y es un principio constitucional, la universidad es gratuita y de calidad para todos los venezolanos. Nosotros no cobramos ni siquiera en el posgrado, solamente una colaboración. Hoy, mañana, déjame decirte que mañana se están graduando casi 1000 profesionales, y nosotros allá está invitado para la Academia Militar, estamos graduando esos profesionales en diversas áreas. Nosotros en 3 años que asumimos en cabeza o la dirección del doctor Rubén Reynoso, en 3 años hemos graduado más de 6.000 profesionales, todos al servicio, le hemos dicho, porque nosotros estamos construyendo esa universidad con una concepción filosófica distinta. No puede ser una universidad que sirva solamente para egresar profesionales. Tenemos que egresar profesionales también, pero con un sentido de patria, de amor a lo que es Venezuela. No podemos seguir formando profesionales para que se vayan del país. No tiene sentido. Y que otra cosa, y un concepto también que siempre criticó el comandante Chávez, que las universidades terminaban siendo las formadoras de mano de obra barata, para que fuesen subcontratados y aprovechándose de sus conocimientos. Y me parece muy interesante porque usted mencionó al principio al Che Guevara, y creo que eso es parte de esa filosofía del Che, más acción y menos discurso, y hablar con acciones más que con discurso. Y creo que ya con el hecho de que ustedes tengan uno de los núcleos en el corazón de Chacao, es una forma de hacer política sin ser politiqueros, sin llegar con ningún discurso político, porque la acción y el trabajo diario de los profesores, del estudiantado, hablan por sí solos. Bonnie, me parece interesantísimo el trabajo que están realizando, que están desarrollando. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como vicerrectorado de producción comunal para los próximos, para lo que termina del año y lo que recurre los años venideros? Sí, efectivamente nosotros tenemos como reto desarrollar, tenemos una vinculación también extraordinaria con la Gobernación de Miranda, y vamos a desarrollar en algunos espacios de Miranda lo que se llama aulas productivas, algo conjuntamente con la parte comunal, con los compañeros del Ministerio de la Comuna. Y en la parte de Macarado tenemos un conjunto de hectáreas que también vamos a producir, pero eso no es con esa concepción de poner a la gente a trabajar y que la universidad se llene. No, tiene que ser un mecanismo distinto, una forma. Es esa universidad que se inserta, que desarrolla, que se integra, que se llena de pueblo, como decía el Che Guevara. El Che Guevara no solamente decía el trabajo voluntario, sino que la universidad debe poblarse de campesinos, de negros, de mujeres, de todo. Y eso nosotros lo que aspiramos que sea la UNESCO. Y con una universidad que tiene apenas 5 años aspiramos, porque eso que tú decías anteriormente, mira, los colegios universitarios nacen en los años 70, después de la llegada de la Cuarta República, o mejor dicho, cuando llega el presidente Caldera,
es que en esa contubernio, en esa vinculación con Fedecámaras en su modelo de desarrollo necesitaba mano de obra especializada y barata. Y eso se convirtieron los colegios universitarios hasta la llegada del comandante Chávez, donde hizo en el 2008 la transformación a través de la misión Alma Mater de ese conjunto de tecnológico, de colegios universitarios, a universidades territoriales, que además de decirte un dato, en el día de ayer estaban cumpliendo 13 años todas las universidades territoriales creadas en Revolución, que son más de 100, producto de ese proceso. Es decir, cuando la Revolución asume ese compromiso, tiene que ser así, vincularse, desarrollarse en una universidad que tiene que retomar la legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad de la producción del conocimiento? Es decir, próxima las crisis que puedan venir o los problemas que puedan ser, la universidad tiene que aportar para solucionar ese conjunto de problemas que aqueja a la sociedad venezolana. Interesantísima esta experiencia de la UNESCO. Ahí tienen ustedes las redes sociales para que vean el trabajo interesante que vienen desarrollando en la región capital, y esperemos, yo le decía a Bonnie, no extenderse por todo el país, porque a veces, cuando dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, pero sí replicar este tipo de experiencia en otros territorios, porque bastante que le hace falta al país esa universidad vinculada al territorio, pero sobre todo vinculada a las capacidades que tienen cada uno de los territorios, porque esa fue la concepción del comandante Chávez cuando hablaba de la municipalización de la universidad y la municipalización de los programas de formación. Bonnie, agradecido por la visita el de hoy en Punto de Encuentro. Esperemos tener próxima visita y, por qué no, quizás algún otro equipo, a lo mejor no Punto de Encuentro, pero sí mandar un equipo periodístico hasta Carayaca para que los acompañen en esos recorridos y palpen el trabajo diario. Y el sábado, Laurino, quiero invitar a todos los estudiantes, los profesores de la UNESCO La Floresta. El sábado estamos haciendo el cierre del año escolar en lo que se llama un sancocho universitario y trabajo voluntario. Vamos a terminar de hacer algunas cosas que nos falten, pero también vamos a entregar un conjunto de elementos deportivos a los estudiantes. Porque aquí, con pocos recursos, como ha dicho el presidente, con poco nada, nosotros con lo que nos llega los ponemos al servicio de los estudiantes y de la comunidad estudiantil. Haciendo más con menos. Exacto. Así es. Pero nos toca despedir por el día de hoy. Ya Wizard está por allá haciendo más señas que un umpire en juego de Caracas-Magallanes. Ganando Magallanes, por cierto. Así es. Mira, vámonos por el día de hoy. Por allí ya está lista y preparada Yarisol Quintero para llevarle la noticia regional. Nosotros nos reencontramos mañana en esta, su revista informativa, Su Punto de Encuentro.